Sí, nuestra vida cristiana está llamada a ser un adorador. Nuestra vida cristiana está llamada para vivir una vida cerca de Dios. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo con la intención de que él pudiera tener comunión con él. Esta comunión no es de un día o no es de 2 días a la semana. Es una comunión continua y a diario, ¿sí? Nuestras vidas cristianas muchas veces se envuelven en diferentes roles, en diferentes papeles, en diferentes funciones, ¿verdad? Y vamos dejando cada vez más a un lado nuestra relación con Dios, vamos dejando más a un lado nuestra comunión con Dios. Pero cuando nosotros vemos cómo el Padre envió a su Hijo y cómo su Hijo vino, ¿verdad?, a buscarnos en amor, cuando nosotros tenemos ese entendimiento, sabemos que Dios es veraz. Y no solamente eso, entendemos nuestra familia hoy en día, porque Dios dice que nosotros somos sus hijos. ¿Sí? Y entender esa parte para nosotros nos lleva a una vida superior, nos lleva a una vida estable, nos lleva a una vida con propósito. Entonces, cuando usted viene aquí, en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, ¿sí? Fíjese, verso 1. Y cuando el Señor entendió que los fariseos habían oído que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, dejó Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria que se llamaba Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta, ¿sí? Y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues los discípulos se habían ido a la ciudad a comprar de comer. Entonces la mujer samaritana le dijo: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos no tienen trato con los samaritanos. Respondió Jesús y le dijo: si conocieses el don de Dios, y quién es el que te dice dame beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Amén. Amén. Es muy importante, hermano, que nosotros podamos entender esta realidad. Vamos a orar. Padre, ponemos delante de ti esta noche, este tiempo. Háblanos, Espíritu Santo. Guíanos y fortalece nuestras vidas. Quita las vendas, derriba toda obra de las tinieblas, Señor, para que nosotros podamos llegar a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Te adoramos, Jesús, y te rendimos la gloria, porque tú estás con nosotros en este tiempo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Fíjese, hermano, que aquí hay algo muy importante. Mire, normalmente Jesús tenía que pasar ¿por dónde? Por Samaria. Samaria hablábamos que es un lugar ¿de qué? De idolatría. Era un lugar de pecado. Era un lugar que había sido enseñado a adorar a Dios, pero no respetaban ni a Dios ni guardaban sus leyes. ¿Sí, hermanos? Mas sino en cambio, hermanos, sí, cuando el Señor Jesucristo pasó por ahí, encontró a una mujer, ¿verdad?, que iba a sacar agua del pozo, y Jesús le dijo: dame de beber. ¿Sí? Cuando nosotros entendemos nuestra posición como cristianos, sabemos que algo que tenemos que hacer en esta tierra es adorar a Dios, es exaltar a Dios, es rendirle la gloria a Dios. Con nuestras vidas es importante que nosotros le demos el honor y la alabanza, ¿sí? Entonces, cuando Jesús le dijo: dame de beber, ¿verdad?, tal vez manifiesta, o no tal vez, podríamos poner ahí que el Señor busca adoradores, ¿sí? Y más adelante Él se lo va a hablar, ¿sí? Más adelante el Señor se lo va a revelar de esa manera grande, ¿verdad? Y Él le dice que Él estaba junto a un pozo y le dijo: dame de beber, ¿sí? Y la mujer le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, ¿verdad?, me pides a mí agua, que soy samaritana? Es decir, yo soy una mujer pecadora, ¿verdad? Una mujer idólatra. Y tú, judío, pues no tendrías nada que hacer conmigo porque no tenemos algo en común, ¿sí? Mas sin en cambio Jesús le dijo: dame de qué? De beber, ¿sí? Entonces, la naturaleza del hombre, hermano, sí, siempre es a veces cuestionar lo que Dios nos pide, ¿sí?
siempre es cuestionar lo que Dios te está pidiendo, ¿sí? El Señor te dice, dame tu corazón, y tú le dices, ¿por qué? Si yo todavía tengo muchas cosas que hacer, tengo que ir todavía a bailar la pelusa y a mover el esqueleto, ¿no? Y empiezan a tener tantas cuestiones, ¿verdad? Tantas cosas le empiezan a decir al Señor. Pero el Señor siempre tiene una respuesta, dice, tú supieses cuál es el don de Dios. ¿Y quién es el que te está pidiendo? Tú le pedirías a Él. Y dice, Él te daría, ¿qué dice ahí? Aguas, aguas, fíjese bien, dice. Sí, dice, si conocieses el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. No un agua que sale de un pozo. Sí, una agua, hermanos, que está brotando de inmediata, en ese momento, agua viva. ¿Sí? Ahora, esa vida que Cristo quiere darnos, hermanos, y esa agua viva que el Señor nos quiere dar, siempre es para saciar nuestra sed. Ahora, fíjese bien, siga leyendo y dice, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, dice, volverá a tener sed. ¿Ya se dio cuenta de qué agua le estaba hablando? De agua de vida. De agua de vida, un agua viva, un agua que a través, hermano, sí, no iba a ser sacada de la tierra, sino iba a ser provista ¿de dónde? De su interior, de la vida de Cristo, de una vida renovada, de una vida vivificada, ¿sí? Y le dice a él, dice, pero el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte ¿para qué? Para vida eterna. Ahora yo quiero que usted vea esta realidad, porque el Señor le empieza a decir que Él va a dar un agua, ¿de qué? Un agua viva, y será en Él una fuente que salte ¿qué? Para vida eterna, ¿sí? Nosotros cuando venimos a entender nuestra parte en Cristo, sabemos que uno de los principios esenciales para poder ver bendición y victoria es nuestra voluntad. El otro es, hermano, nuestro sentido de ¿qué? De perseverancia, ¿sí, hermano? Es decir, es como el fluir de un río o el comienzo de un río. Usted está en un arroyo, fluye ¿a qué? A un río y termina siendo un océano, desemboca en un océano. En la vida de Cristo, usted siempre va a ir en un desarrollo, en un crecimiento, en un caminar a más. Por eso Proverbios 4, verso 18 dice, la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta el que día llega a su perfección. ¿Sí, hermano? Entonces, cuando yo empiezo a entender esa parte de mi vida cristiana, empiezo a entender que yo debo de tener una vida de adoración, que yo debo de tener esa entrega, esa pasión, esa vida con Dios. Cuando yo estoy en la presencia de Dios, cuando yo estoy adorando, cuando yo estoy en esa parte de mi vida consagrada, ¿verdad? Con mi vida de un aroma fragante, yo empiezo a tener en mí, hermanos, sí, una entrega a Dios. Cuando, miren, muchas veces, como lo hemos hablado ya en diferentes ocasiones, muchas veces únicamente cantan cantos, sí. Muchas veces nada más ponen alguna cinta, ¿verdad? Y dicen, es que estoy yo lleno de alabanza en mi casa y estoy poniendo una atmósfera en mi casa, ¿sí? Y no digo que esté mal, adelante, ¿sí? Puede usted poner los cantos que usted quiera deleitar su oído, pero no quiere decir que se deleite Dios con algunos de ellos, ¿sí? Porque dice que nosotros debemos de dar ¿qué? Sacrificio, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Por qué fruto? Porque viene de nosotros de sentir cada palabra, sentirla. Y debe de nacer, entonces, de nosotros. ¿Sí? O sea, no es solo un fluir, debe de nacer de nosotros. ¿Sí, hermanos?
Nuevamente, el árbol solamente puede producir su fruto. ¿Sí? Y dice, por esto dice, si tú eres un adorador, tú produces un fruto que es alabanza a Dios. Amén. Si tú eres un cristiano, tú debes de producir un fruto que es agradable a Dios, que sube en olor fragante, ¿verdad, hermanos? ¿Sí? Ahora, todo eso te habla de consagración, todo eso te habla de entrega, todo eso te habla de vida, ¿sí? Ahora mira, vamos más adelante. Espero no se me duerma. Verso 15. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed, ni venga acá a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Yo quiero que usted vaya viendo esa secuencia, ¿sí? Porque Jesús no le dijo otra cosa. La mujer, cuando ella vio que llevaba una palabra y una revelación, cuando ella vio que no era un hombre común con el que estaba hablando, ¿verdad? Entonces le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres dijeron. Ella quería tal vez aclarar su duda o tener un entendimiento mayor. Y le dice ahí, ¿sí? Dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que es en Jerusalén el lugar donde se debe de adorar. Y Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Dice, vosotros adoráis lo que ¿qué? Lo que no saben. Lo que no saben. Y por eso, hermanos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con nuestra vida de adoración. Mucho cuidado con lo que escuchamos y decimos que estamos ocupando para exaltar el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque mi vida cristiana debe de ir a una profundidad y a una entrega. ¿Sí? Dice, ustedes adoran lo que no. O sea, ellos no saben, ¿sí? No tienen un conocimiento, no tienen una vida. ¿Por qué? No tenían una experiencia palpable, no tenían una entrega, no tenían un acercamiento a Dios, no guardaban sus leyes, ¿sí? Incensaban a dioses, cada uno dependiendo de su línea cultural que ellos venían, adoraban a sus dioses, ¿sí? Pero el Señor Jesucristo aquí le empieza a decir de esta manera, ustedes adoran lo que no saben, o sea, no pueden adorarlo, no pueden rendirle culto. No pueden rendirle su corazón, no pueden rendirle su vida, porque no saben ni de qué se trata, de santidad, de consagración, de dejar a un lado la idolatría, de dejar a un lado aquellas cosas que nos separan de Dios, de decirle no al pecado, de decirle no a aquellas cosas que para el hombre son sublimes y para Dios son abominables. ¿Sí? Y hay muchas cosas en nosotros, hermano, que debemos empezar a entender en este tiempo. Porque cuando usted viene y entiende esta parte de la palabra de Dios, ¿sí? Usted empieza a ver que el Señor quiere llevarla a una dimensión diferente, a una presencia palpable con Dios, ¿sí? Ocurrió lo mismo en el estanque de Betesda. ¿Qué había? ¿Qué ocurría en el estanque de Betesda? Dice que descendía un ángel de tiempo en tiempo y dice, tocaba las aguas, y el que llegaba a las aguas, ¿qué pasaba? Quedaba sanado. Pero cuando Jesús vino, le dijo a aquel hombre, ¿quieres ser sano? Y dijo, Señor, no tengo quien me meta. Y Jesús le hizo entender que ese estanque se había cancelado, que ya no tenían que esperar el movimiento de un ángel, que lo que tenían que tener era un encuentro con Cristo. Amén. Así de simple. Y cuando usted viene y entiende la realidad en Cristo, cuando Él se acercó a la mujer samaritana, lo llevaba a que Él pudiera tener un encuentro ¿con quién? Con Jesús, y entonces se pudiera volver un adorador. Que entendiera el propósito divino, que entendiera la relación con Dios, que pudiera entender que Jesucristo, ¿verdad?, venía comisionado por Dios Padre, ¿para qué? Para redención de este mundo, para redención de los seres humanos. Y entonces Él empieza a hablar de una manera mayor, Él empieza a hablar con una vida, una visión diferente. Le empieza a abrir los ojos a esta mujer y le dice de esta manera, dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos,
Porque la salvación viene ¿de qué? De los judíos. Y dice, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán, ¿qué dice ahí? Al Padre, en espíritu y en verdad. Pues también el Padre tales adoradores busca que ¿qué? Que le adoren. Y hablamos que el que le adora es alguien que ¿qué? Que no está oculto. Es alguien que está manifiesto. ¿Sí? Los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que se manifiesten. Que le adoren. ¿Sí o no? ¿Sí? Porque si yo le estoy adorando, hermano, me consagro. Porque si yo le estoy adorando, me dejo de hacer las cosas que no le agradan a Dios. ¿Sí? Porque si Dios es mi Dios y yo le adoro, ¿verdad? No diluyo mi vida, mi consagración en cosas que no están edificando mi ser. ¿Sí? Vaya usted rápido a Romanos 12. Romanos 12. ¿Ya está usted ahí? No, hermano, estoy buscando un celular, pero ya seguido lo dejo. Es eso. Ya está, Romanos 12, verso 1. Si alguien tiene una nueva versión internacional, bien. Si no, no se preocupe. Romanos 12, verso 1. ¿Sí? ¿Quién dice yo? Así que, hermanos, ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Sí, hasta ahí, hermano. Así pues, hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios presentéis vuestros cuerpos, ¿en qué? Sacrificio espiritual, vivo, santo, agradable, ¿a qué? A Dios. ¿Sí? ¿Pero sí dice vivo? ¿Sí? Sacrificio vivo. ¿Sí? Santo, agradable a Dios. ¿Sí o no? Sí. Un sacrificio vivo. Nuestras vidas rendidas a Dios. Una adoración. ¿Sí? ¿Nadie tiene una versión internacional? ¿No? Ahí en su tecnología sofisticada. ¿Tampoco? Gloria al Señor. ¿Nadie tiene la aplicación que se llama YouVersion ahí? ¿No? Pues tienen que descargarla. Tienen que descargarla. Okay. Bueno, fíjense bien. No sé si este borrego se está cayendo, pero yo no le hago nada. Salta solito. Ok. Cuando mi vida cristiana, hermano, sí lleva una entrega a Dios, cuando yo soy un adorador en espíritu y en verdad solo algo que está manifiesto. Soy un sacrificio vivo. ¿Sí? Soy un sacrificio agradable a Dios. Y eso lo vivo en mi culto racional, dice ahí, ¿sí o no? Día a día, cuando le digo no al pecado, cuando le digo no a las cosas que no le agradan a Dios, ¿sí? Cuando me tomo un tiempo para estar con Dios, ¿sí? Cuando me tomo un tiempo para leer la Biblia, cuando me tomo un tiempo para venir a la oración, ¿sí, hermano? Eso es algo personal en mí. No es precisamente que nos reunamos. Muchas veces nosotros podemos tener muchísimas tareas, muchísimas actividades, ¿sí? Pero cuando nosotros estamos conscientes de la vida con Dios, sabemos que nosotros necesitamos tener esa vida con Cristo. O sea, ya es algo que usted necesita, es un deseo, es una necesidad en su vida, ¿sí? Así como el teléfono, si se queda sin pila, ¿qué dice usted? ¿Ya no sirve? ¿Me compro otro? No. ¿Qué hace? Lo recargo, dice, ¿verdad? En Cristo, hermano, usted solamente va a estar en vida, en verdad, y en una presencia mayor. Quiero que usted vaya ahí y diga, sí, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu, ¿y qué dice?
En verdad, pues también el Padre tales adoradores, ¿qué dice ahí? Busca. Y aquí viene la revelación y le dice, Dios es espíritu. Dice, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que ¿qué? Que se manifiesten. Gente consagrada, gente apartada, gente separada, gente dedicada. ¿Verdad, hermano? Con esto no le digo que se tiene que ir usted a la punta del cerro y allá vivir, sino que en todo lo que nosotros hacemos se manifieste nuestra adoración a Dios. ¿Sí? En su servicio a su esposo, es que hay más mujeres, o en su servicio a su esposa, ¿verdad? O a sus hijos, ¿sí? En su trabajo, todo lo que hagamos lo hacemos como para qué. Sí, ¿no? ¿Ya se dio cuenta cómo todo va unido en nuestra vida a la adoración? Nosotros no podemos decirnos adoradores cuando nosotros tenemos una fase de fricción con algún hermano, o cuando decimos, es que ese hermano no lo puedo ver, o ese hermano me cae regordo. Esas palabras no deberían de estar en la boca de un cristiano, sinceramente, ¿sí? Hay veces que entre hermanos se dicen, ay, es que mi hermano me cae bien mal, ¿no? ¿Lo han escuchado? Yo lo he escuchado varias veces, hermanos, sinceramente. Sí, yo también. ¿No? Entonces, a veces, hermanos, sí, no podemos decir eso, no podemos ser adoradores, ¿sí? Entonces, cuando usted viene y vive su vida cristiana, debemos entender nuestro propósito en Cristo. Y entre ellos, hermanos, sí, como siempre se ha enseñado, la columna vertebral de un cristiano es su adoración. Es su vida de adoración, es su vida de alabanza, es su vida de entrega, su vida de rendición. Usted no puede adorar algo que no conoce. Por eso es que a veces, ¿verdad, hermano? Lo que únicamente que se ve en un lugar, ¿verdad? Son emociones, pero no se ven corazones, ¿sí? Entonces, cuando usted ve un corazón rendido, es alguien que adora, es alguien que está apasionado, entregado, derramado ahí en su vida con Dios, ¿sí? Un corazón sincero, un corazón, hermano, ¿sí? Que sabe quién es su Dios, ¿sí? Cuando usted empieza a entonar, no sé, un canto, ¿verdad? Dice, ofrezcamos a Dios. Si usted va a Hebreos 13, verso 15, ¿sí? Eso ya usted se los deben de saber de memoria, más los de casa, en verdad que sí. No los de esta casa, los de casa, ¿sí? Eso ya se lo deben de saber de memoria, amados, ya ni lo deberían de buscar. Bueno, vamos a darles oportunidad de que... ¿Ya está ahí? Amén. ¿Qué dice? Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Amén. Amén. Fruto de labios que confiesan su Nombre. nombre. Sí, hermano, que confiesan su qué. Nombre. Que confiesan su qué. Nombre. Ahora fíjese bien, confesar su nombre, ¿de qué lo lleva? Aquí está atrás. ¿Qué es confesar el nombre de Dios? Pues es reconocer a Jesús. Por conocer a Jesús. ¿Qué más? Exaltar sus grandezas. Exaltar sus grandezas. Obedecer. Obedecer. ¿Sí? ¿Qué más? Échale varón porque usted tiene más ganas. De prometer, hacer las promesas que prometemos. Ok, que prometemos. Muy bien. Sí, bueno, miren, exaltar dice, así que ofrezcamos a Dios por medio de Él. ¿Qué dice? Sacrificio de labios. Es decir, fruto de labios que ¿qué? Confiesan. Sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Sí, hermano, confesar el nombre de Dios. ¿Qué es confesar el nombre de Dios? ¿Qué es? Ahí entender, exaltar sus proezas, exaltar su grandeza, exaltar realmente lo que es su Dios, ¿sí? Pero no es algo que usted se va a poner o que va a venir sobrepuesto. No es algo que usted está simplemente escuchando, es algo que usted está experimentando continuamente. Es ahí donde entra nuestra vida totalmente transformada. Entonces yo seré un adorador en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque mi experiencia es continua en la presencia de Dios. Porque yo entonces cuando vengo a una reunión, hermano, yo no espero algo más, sino simplemente adorarle, confesar su grandeza, confesar quién es mi Dios,
Y entonces en esa relación que yo vivo día a día, ¿verdad? Fuego se enciende. ¿Por qué? Porque estoy con Él. No necesito letras, necesito un corazón dispuesto para adorarle. ¿Sí? Necesito confesar su grandeza. Cuando yo vengo y leo la Biblia, cuando yo vengo y entiendo la palabra de Dios, voy más allá. ¿Sí? Cuando yo entiendo, ¿verdad?, nuestra vida con Dios, yo empiezo a entender nuestro compromiso con Dios. Yo empiezo a vivir mi vida con Cristo. Yo empiezo a entender entonces qué es la relación. No es algo que simplemente me guste cantar. Es algo que realmente se identifica de mi vida con Dios. ¿Sí? Porque es algo que yo vivo. Porque es algo que yo entiendo. Cuando usted lee los Salmos, usted ve a un hombre que vivía a su Dios. Usted no ve a alguien, hermano, que simplemente comentaba. Usted ve a alguien que tenía una experiencia continua en la presencia de Dios. Y él era un adorador. Pero estaba en su presencia. ¿Sí se entiende? Cuando nosotros empezamos a venir con nuestro Dios, cuando nosotros venimos a una entrega con el Señor, hermano, entonces mi vida va siendo transformada, va siendo cambiada. ¿Por qué? Porque ya no vivo yo. Es decir, empiezo a morir y empiezo a renunciar a lo que a mí tal vez es mi deleite. Porque ahora mi deleite se convierte en Dios. Hermano, ¿usted quiere que yo sea un fanático? No. Si tú le llamas a un adorador fanático, pues entonces sí, un fanático. Pero la vida de un adorador va más allá, va más profundo. Es alguien que está directamente con Él. En todo tiempo y en todo momento, en todo lugar, sabe que Dios es su Señor. Sabe que Jesucristo, hermano, sí, dio su vida por Él. Y no dilige su vida. No importa si lo aprietan de un lado o si lo apachurran del otro. ¿Sí? Él sabe que su vida está dedicada ¿para qué? Si le sacan la lengua, tampoco se perturba. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su vida está entregada con Dios. Entonces, solamente de esa manera tú vas a poder crecer en un discipulado, siendo un adorador. No de otra forma. Porque en eso inicia la vida del cristiano, siendo un adorador. Si tú te saltas esa parte, hermano, tu crecimiento va a ser desbalanceado. Porque no tienes ese contacto con Dios, esa comunión continua con el Señor. Entonces yo necesito ser un adorador que adore en espíritu y en verdad. Y si yo soy un adorador que adora en espíritu y dice en verdad, es necesario que te manifiestes. Es necesario que adores. Es necesario, hermano, que vivas esa vida rendida, esa vida entregada, esa vida apasionada para Dios. Entonces mi vida cristiana, hermano, va a ir siempre en un desarrollo y en un crecimiento. Amén. Yo no puedo ser alguien más o simplemente alguien que repite tonadas. Yo tengo que tener un cántico nuevo en mi corazón. ¿Sí? Dice el salmista, el Señor puso en mi boca canto de alabanza a nuestro Dios. ¿Sí? ¿Quién lo puso? El Señor. Porque tú estás con Él. Si usted dice, no, es que a mí como que si no me salen, necesita estar ¿dónde? En su presencia, exactamente. Es ahí donde se forma el adorador. No se forma viendo el Chavo del Ocho o viendo YouTube. ¿Sí? No se forma en ninguno de esos lugares. ¿Sí? El adorador se forma en la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios es poder. Porque la presencia de Dios es poder y vida. Entonces, cuando yo empiezo a entender esa realidad en Cristo, ¿sí, hermano? Yo empiezo a crecer en una vida bendecida. Lo principal en tu vida es que tú seas un adorador que le adore en espíritu y en verdad. ¿Sí? En eso inicia todo. ¿Sí?
Hay universidades